Instituto Nacional de las Mujeres, en su junta de gobierno, se violentaron 3 instrumentos legales. La ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, varios artículos del Instituto Nacional de las Mujeres y también de la función pública. Entonces, nosotras vamos a buscar por ahí, primero, te voy a poner un ejemplo y a quienes nos hace favor de preguntarnos. En los articulados que violentó la presidenta está su obligación de defender, así dice la ley, nacional de las mujeres, literalmente. Cosa que no hizo, y es evidente ahí en toda la sesión y en todas las representantes y mujeres y funcionariado que llevaron a invitar a las consejeras, incluso yo diría, percibí una coerción para que votaran a favor. Se cometió esa violación a la ley del propio instituto. No es, yo digo que el viernes se cometió en la Junta de Gobierno una entelequia legal, porque la Junta de Gobierno no está facultada, ninguna ley le dice a la Junta de Gobierno que está facultada para recortar recursos. Está facultada para redireccionar sus propios recursos siempre y cuando haya subejercicios o ahorros. Nosotras lo hicimos en 2012-2018, cuando fui integrante del Consejo Consultivo, pero no para eliminar recursos etiquetados. Para eso no está facultado el instituto, y la presidenta ahí incurrió en la violación de su propia ley que la obliga. También en varios articulados del reglamento, porque el instituto tiene un reglamento que las obliga a actuar en concatenación con la ley de servidores públicos. Tienen una responsabilidad como integrantes del servicio público y de la APF. No pueden hacer lo que se les ocurra, o no pueden hacer lo que les diga el presidente, o no pueden hacer aún con la argucia del decreto. O sea, eso no es posible. Tenemos que entonces, y es una parte de lo que estamos discutiendo hoy en la Cámara de Diputados, ver todo el tema de disciplina hacendaria, porque esto es un desorden. Esta administración llevó a cometer desórdenes inauditos que nunca se habían presentado. Entonces me parece que necesitamos meter, yo he estado insistiendo con la Comisión de Presupuesto y mis compañeras y compañeros diputados, que tiene que, en esta revisión que se está, tiene que meterse el asunto de todas las irregularidades que han estado haciendo las instituciones, empezando por la Secretaría de Gobernación, que también trae un desorden descomunal, y las otras instituciones. Entonces, hay que poner orden, y hay que poner orden llamando a los funcionarios, como el secretario de Hacienda, como la presidenta del instituto, como la secretaria de Gobernación. En este país, afortunadamente, Wendy, como todas mis compañeras saben, llevamos un proceso muy avanzado en el asunto de la toma de decisiones y de la transparencia. No puede haber este desorden, ni debe haber este desorden administrativo que tiene hoy este gobierno. Entonces, tiene que cumplir. Por ejemplo, yo les recordaría que en este mes de julio, México está obligado a dar el informe a la CEDAW precisamente en el tema de qué ha hecho este país para el fortalecimiento de la eliminación de las violencias contra las mujeres y las niñas. ¿Qué va a informar México? No sabemos, pero afortunadamente tenemos y vamos a incidir en quienes estén elaborando el informe sombra, para poder meternos ahí y decir lo que verdaderamente está pasando en este país. Porque una cosa es estar haciendo discurso posverdad desde Palacio Nacional con falacias, engañando, diciendo en este país sí se atienden las mujeres, cuando no solamente ha aumentado el feminicidio, sino que no han atendido. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que ahorita se tiene en el olvido porque están
ellos están insistiendo en un discurso falaz. México sigue siendo y sigue encabezando el embarazo en adolescentes en América Latina. La ENAPEA, que es la Estrategia Nacional para la Atención del Embarazo de Adolescentes, que se implementó en 2014 desde el Instituto Nacional de las Mujeres, está intocada la estrategia. Han tenido reuniones, sí, han tenido reuniones donde se reúne desde la Secretaría de Gobernación con toda su orquesta de la APF y dicen, está la ENAPEA, bueno, vamos a decirles a los estados que se pongan a trabajar. A ver, momento, los estados de la República no pueden, que también tienen GPAs, no pueden estar trabajando sin la dirección de la ENAPEA, porque ahí confluyen varias instituciones encabezadas, por cierto, por la CONAPO. Entonces, ¿dónde está la política pública de prevención para el embarazo en adolescentes? Que yo he insistido siempre que tendríamos que ponerle un subtítulo, porque todo el embarazo en adolescentes es resultado en un 90% de la violación a niñas y adolescentes en este país. Entonces, no hay prevención para ello, no hay prevención para todo lo que sucede con las comunidades indígenas en este país, que como ustedes saben, han sido históricamente las más abandonadas, y tampoco el tema que ahora ya está reconocido en la población de mujeres afromexicanas. Todas esas poblaciones están absolutamente en el abandono. Ahora estoy reflexionando que las mujeres siempre hemos vivido en otra pandemia. La pandemia del olvido, la pandemia de la discriminación, la pandemia del odio. Entonces, en esta austeridad republicana que pretende desde la presidencia actuar con soberbia y con arrogancia y con irresponsabilidad, pues es entonces lo que se está haciendo en México desde presidencia, una austeridad misógina, porque hace un rato decía dónde está, por qué no se cancela la refinería. Bueno, yo te digo, y los estadios de béisbol y los fondos que otorgaron a béisbol son intocables. 10,000 millones de pesos del fracking, cuando dicen que no va a haber fracking. Si no va a haber fracking, ¿para qué le destinaron? Y digo, ¿para qué le destinaron? Porque yo desde la tribuna rechacé los 10,000 millones de pesos al fracking. Entonces, todos esos recursos que están ahí volando, pero que le sirven al presidente para su populismo, habría que decirlo. Y este tipo de eventos, Wendy, junto con mis compañeras diputadas y la senadora Kedia López, tenemos que seguir de manera permanente diciéndole a México, pero también diciéndole al mundo, cuál es la situación de las mujeres mexicanas, de las urbanas, de las pobres, de las indígenas, de las más violentadas, de las niñas mexicanas. ¿Qué escuela le estamos dejando? Todas las cosas que avanzamos enormemente en las últimas décadas están hoy en el basurero de la Cuarta Transformación, porque es una administración que no reconoce nuestros derechos. Nos regresaron en una escalera de 10 pisos, Wendy, nos regresaron al piso. Tenemos nuevamente que ir ascendiendo para buscar y reconstruir nuestros derechos, no solamente en el asunto financiero y de presupuesto, sino en las acciones. Están las mujeres mexicanas abandonadas por un gobierno machista, evidentemente patriarcal, que no entiende la Constitución. Yo no quiero que el presidente sea sensible, lo he dicho 10 veces, 1000 veces. A mí no me importa si el presidente es sensible ni empático. El presidente debe cumplir la ley. Eso es lo que debe de hacer. Gracias, Wendy. Muchas gracias a